Mateo 6, capítulo 6. Hemos estado mirando lo que se le dice, o es llamado el Padre Nuestro. La oración, el modelo de oración de Jesús. Mateo 6, y hemos estado mirando toda la oración, todo el pasaje de 5 a 15, y comenzamos con versículo 5, y lo voy a leer de nuevo, para que tengan en su mente todo el pasaje. Mateo 6, 5 a 15. Tomen en cuenta que antes de que Jesús les diga a sus discípulos y a las multitudes cómo orar, dice unas cosas antes de la oración, antes de cómo se debe de ver la oración. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles. A mí me gusta usar la palabra que otras versiones dice como los paganos. Porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben de orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras ofensas o deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno, o quizás dice su versión del mal. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también se les perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Entonces hemos dividido este pasaje, el Padre Nuestro, en 5 semanas. El primer sermón fue sobre versículos 5 a 8, donde por eso dije de principio, tu postura y tu frecuencia al que vas a oración a Dios es igual de importante que tu oración. Lo repito. Tu postura de corazón y tu frecuencia en acercarte a Dios son tan importantes que la oración. Entonces, si no vamos seguido a la oración, si nuestro corazón no está alineado o está dispuesto a ir a un rey que nos da todo, ¿cómo pensamos que Dios nos va a dar lo que queremos pedirle? Pero es lo que pasa muchas veces. Vamos a Dios. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Y se nos olvida que Dios es un Dios majestuoso. Es un rey. Entonces, y si no vamos seguido, nada más le vamos a Él como si fuera un mago. Para que nos dé lo que necesitamos. Dios tampoco va a estar muy dispuesto a ayudarnos. No es decir que Él no nos puede escuchar y dar lo que necesitamos, pero, por ejemplo, si yo y mi señora, yo no le hablo por un tiempo, o ella no me habla a mí por un tiempo y necesito algo, ¿está ella o estoy yo dispuesto a ayudarle a ella, a darle su petición, o ella a mí, mi petición, si no hay comunicación frecuente? No, tiene que haber conversación con Dios seguidos. Entonces, si yo me espero 2 semanas a hablarle a mi señora, no me va a escuchar. Va a pasar otras cosas también. Pero así le hacemos a Dios. No vamos a Dios seguidos. Y si yo no respeto a mi señora, ¿por qué me va a escuchar? Si no respetamos a Dios suficientemente para decirle, tú eres Rey Altísimo. Y antes de que te dé mi petición, quiero que tú sepas eso. Entonces, eso es el sermón número 1. Tu postura de corazón y tu frecuencia en acercarte a Dios son tan importantes que la oración. Y luego miramos la semana número 2, versículos 9 y 10. Que cuando oren, modelen la oración de Cristo
al Padre y su plan eterno. Entonces, esta serie se llama Cuando oren. Son cinco sermones. Cuando oren se llama. Y cuando oren, sermón número 2, modelen la oración de Cristo al Padre y su plan eterno. Aquí, resumo, aquí hablé un poco del catolicismo. Porque la verdad es que muchos de nosotros venimos del catolicismo. Todos. De hecho, mi mamá es católica aún todavía hoy. Sigue los caminos del catolicismo. Pero hablé del catolicismo no para juzgarlos, porque eso es lo que muchas veces sucede. Juzgamos a alguien que viene de otra fe y agarramos la Biblia. Yo estoy culpable de esto. Agarramos la Biblia, alguien nuevo que viene de la fe. No debe de hacerlo así, porque así no dice la Biblia. Todos tenemos algo que traemos de nuestro trasfondo católico. Entonces, unos son nuevos y otros ya tienen tiempo. Entonces, hablamos del Padre Nuestro y cómo se dice en el catolicismo. Que se usa el rosario, ¿verdad? Se usa hemos hablado que no se dice rezar, se dice orar. Porque rezar, la palabra rezar, viene de la palabra griega que significa recitar. Y cuando estamos recitando algo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tratando de decirlo por memoria y nos estamos enfocando la manera en decirlo a Dios en vez de enfocarnos en nuestros corazones hacia Dios. Hablamos en este sermón que este Padre Nuestro, este es un modelo. No es que tenemos que decirlo o orarlo. Se puede orar, sí. Ciertamente se puede orar, pero es un modelo. Jesús dijo, en esta manera oren. No dijo que oren esto 10 veces y luego que digan el credo de los apóstoles, y luego que se persinen y luego que agarren el rosario y que se den un besito. No dice nada de eso ahí, pero nosotros todos venimos de ahí. Y si todavía estamos batallando con eso, eso no es bíblico, hermanos, amados, no es bíblico. Pero eso es lo que nos enseña un sistema. Todo esto que estamos hablando aquí viene de la palabra, como dije al principio del servicio. Lo único que miramos aquí es la palabra de Dios. Hay que modelar la manera que ora Jesús. Modélenlo en esta manera. Y su plan eterno. Sermón número 3, la semana pasada, cuando oren para ser alimentados y restaurados a Él diariamente. Lo que sucedió en el huerto, en el jardín, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que sucedió en el huerto? En el jardín original. Adán y Eva cayeron, ¿verdad? Y acuérdense que cuando Dios hizo y creó a Adán y Eva eran perfectos. No había pecado, no había sufrimiento, no había enfermedades, no había desastres de la tierra, nada de eso había. Pero el momento que ellos desobedecieron y comieron de la fruta del árbol, no nomás entró la maldición del pecado, de la muerte en nuestras vidas físicas, pero también entró la maldición y la destrucción en toda la tierra. Se inició el inicio de tormentas, tornados, huracanes, todo la naturaleza del mundo fue sujetado a la maldición. Y por esa razón hay que orar todos los días para que Dios nos dé lo que la maldición nos quita día tras día tras día. Y por eso es importante ir a Él frecuentemente, porque si no, no vamos a Él para el pan cotidiano, para el pan que necesitamos todos los días. La maldición nos va a chupar la vida de nosotros. La maldición de la muerte, del sufrimiento, nos va a alejar de Dios. Entonces tenemos que ir a Él a la oración para que Dios restaure nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras mentes de lo que nos quita y nos aleja de Dios, la maldición. Hoy vamos a mirar un versículo nomás. Versículo 13. Una pregunta.
¿Es pecado ser tentado? Los que piensan de una manera, levanten sus manos. Los que piensan de otra manera, levanten sus manos. ¿Es un pecado ser tentado? ¿Quién piensa que no hay correcto o incorrecto en este momento? Porque vamos a ir a la palabra, la autoridad de Dios. Vamos a ver qué es lo que dice Dios sobre la tentación. ¿Es pecado la tentación? ¿Qué piensan ustedes? Siempre vamos a ser tentados. Pero la pregunta es pecado? ¿Es pecado entrar a la tentación? Yo pienso que si lo aceptamos, sí. Ok, ahí va en el camino nuestra hermana. De lo correcto, sí. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es un pecado si entro en una tentación? ¿Qué piensa usted, hermano? Yo pienso que sí es pecado. Ok. Si es lo malo, que es lo malo, si esto es todo lo malo, lo hacen unos. Turn the heat off, babe, please. Unos de nosotros dijimos que no es pecado, otros dijimos que sí es pecado, ¿ok? La palabra dice que no vamos a ser más tentados de lo que no podemos soportar. Entonces nos hace que Ya se terminó el servicio y prendimos todo lo que necesitamos, porque eso es verdad. Sí, la palabra dice que Dios no nos va a dar más de lo que podemos aguantar en la tentación. Vamos a mirar ese versículo también. Vamos a descubrir qué es la verdad. Mateo 6:13, este es el título del mensaje de esta mañana. Cuando oren contra tentación. Oren el reino de Dios en sus vidas cotidianas. Cuando oren contra la tentación. Oren el reino de Dios en sus vidas cotidianas. Cristo dice que va a haber tentaciones, que van a ser inevitables. Jesús mismo fue tentado. ¿Se acuerdan? Antes de que Jesús comenzara su ministerio, el Espíritu Santo, Dios, lo dirigió, lo guió al desierto para ser tentado. A Jesús mismo. Entonces ahí está una respuesta, una miradita, que si Jesús mismo, y Jesús mismo es Dios, y Él fue tentado, y sabemos que Jesús, que es Dios, nunca pecó, entonces entrar a la tentación, o que se venga y se presenta la tentación, no es pecado. Pero vamos ahí donde dijo la hermana Altagracia, todo depende cuando algo venga y se enfrente de ti. Porque Jesús mismo, antes de comenzar su ministerio, fue tentado 3 veces por el diablo mismo. 3 veces. Y si no saben eso, vayan al libro de Mateo, Marcos, Lucas o Juan, que se le llaman los evangelios. Y van a ver en cierta manera, hay una poca variedad, un poco de diferencia, pero cada una habla de las tentaciones que el diablo trajo a Jesús. Entonces, la tentación no es necesariamente pecado, pero se puede convertir en pecado. Cristo dice que va a haber tentaciones, van a ser inevitables. Jesús mismo fue tentado. Santiago 1:13 dice esto. Entonces, otra pregunta. ¿De dónde viene la tentación? ¿De dónde viene la tentación? Solamente viene de lo prohibido. De lo prohibido, de lo que miramos, escuchamos, de lo que sentimos. Pero algo o alguien debe iniciar la tentación. No nomás se va a presentar, en un momento no está y luego otro momento sí. ¿Cómo? ¿De dónde viene la tentación? El diablo. ¿El diablo? Ok, esa es una respuesta. ¿Piensan que Dios envía la tentación? Fíjense lo que dice Santiago 1:13. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta.
Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Entonces, ¿de dónde viene la tentación? Otro versículo, Santiago 1:17. Toda buena dádiva y toda perfecta bendición descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestiales, y quien nos cambia y ni se mueve como las sombras. Entonces, que nadie diga que la tentación que viene de Dios, dice el versículo Santiago 1:13. Y también dice Santiago 1:17 que solo lo bueno viene de Dios. Entonces, si la tentación es en un sentido malo, eso no viene de Dios. Porque lo único que viene de Dios son las cosas buenas. Entonces, ¿dónde viene la tentación? La tentación no viene de Dios, sino de Dios. ¿Dónde entonces? Dos maneras en que caemos en la tentación. Satanás, porque sabemos que Jesús fue tentado por Satanás, y también tentó a Adán y Eva, y nuestra propia carne pecaminosa. Una de las cosas que sucedió en el huerto después de la desobediencia, en la caída del jardín, que entró la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué se dice naturaleza pecaminosa? ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Lo que existe adentro. ¿Quién aquí sabe un poco de computadoras? Poquito. Cuando uno tiene una computadora, o vamos a decir, alguien que esté enfermo con una infección y se lo pasa a otra persona, y esa persona se lo pasa a otra persona. Así es también las computadoras. Cuando una computadora tiene un virus, y si se la conecta a otra computadora o un aparato que va a enviar información de esta computadora a otra computadora, pero esta computadora tiene un virus, ¿qué le va a pasar a la segunda computadora? Se le va a entrar el virus. Entonces, la naturaleza pecaminosa es un virus que tenemos cada ser humano, desde Adán y Eva, desde que ellos pecaron, ¿cómo se llama la palabra? Expandido y se ha llevado desde Adán y Eva hasta hoy nosotros. Todos han pecado, menos uno, menos Jesús. Ese virus, esa naturaleza pecaminosa, lo que nos hace pecar, ha sido transportado, es la palabra ha sido transportado de cada hombre que ha vivido desde Adán y Eva. Y esa naturaleza pecaminosa es lo que nos hace pecar. Pero la otra cosa que también nos puede hacer pecar es el diablo. Entonces, ambas cosas nos pueden hacer pecar. El diablo y también incluso con el diablo, su ejército demoníaco. Porque el diablo es el príncipe, dice la palabra, dice que el diablo es el príncipe de este mundo. Y como el príncipe de este mundo, como él también tiene generales, él tiene seres caídos de Dios que son demonios, que son seres divinos, que son diabólicos, son parte de su ejército. Ellos también pueden tentarte. Ellos son parte del plan de Satanás para hacerte caer. Entonces, pero cuando decimos que el diablo te puede hacer tentar, estamos hablando de eso. Puede ser el diablo, puede ser uno de los demonios, puede ser un ser caído que no es del cielo. Y la otra cosa que nos hace caer en tentación es nuestra naturaleza pecaminosa. Está enterrado, está programado en nuestros corazones, está escrito. Santiago 1:14. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos
lo arrastran y seducen. Entonces nuestros deseos pecaminosos, miro algo. ¿Quién dijo algo ese rato que lo que miramos o lo que codiciamos algo cuando miramos algo? ¿Qué es lo que codició Adán y Eva? ¿Qué es lo que ellos codiciaron en el huerto? ¿La manzana? Nada más para que miremos. No sabemos si era manzana, ¿verdad? Es ahí donde viene el peligro de agregarle algo a la palabra que no está. Pero si era fruta, podía haber sido una pera, un plátano, una piña, ¿una qué? Durazno. A mi señora le encantan en inglés dicen pomegranates, las granadas, le encantan. Podía haber sido una papaya, podía haber sido una sandía, podía haber sido cualquier cosa. La palabra de Dios nunca dice que era esa fruta. Y podía haber sido una manzana, sí, pero no sabemos. Pero así es como comienza lo inocente. Le ponemos algo a la Biblia que no está escrito y luego ya lo pensamos que es verdad. Podía haber sido una manzana, pero no sabemos. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Adán y Eva codiciaron lo que ellos miraron y sí, hermano, era la fruta. Miraron, codiciaron. Vivimos en unos tiempos hoy donde hay mucha codicia porque hay mucha información. Estaba hablando con un hermano gringo ayer y él tiene 2 hijos, una niña y un niño. Y como yo y Carmen no tenemos niños, yo sé que ustedes tienen niños y nietos, muchos de ustedes. Pero yo siempre digo que Dios nos quitó, a mí y a mi señora, ese dolor de cabeza de criar niños. Los niños no son dolor de cabeza, pero el dolor de cabeza es donde viene el mundo para tentarlos, para quitarlos, para desviarlos. Hay tanta información, el internet es el número 1. El internet está en la mano de muchos de los niños hoy. Y ahí es donde entra lo que uno codicia, lo que uno ve, lo que uno escucha. Porque los niños o niñas, lo que sea, cuando son de una edad pequeña, no tienen malicia en nada. Entran a cierta edad y ya entran la malicia en ellos. La palabra de Dios dice que en Salmos, el rey David, que perdió un hijo, un infante, un bebé, él dijo mismo que desde la infancia, desde la matriz de su mamá, era pecador. Entonces, esa naturaleza pecaminosa que acabamos de hablar está engendrada en nosotros desde el momento que nacemos, de la vientre de nuestra mamá. No hay ninguna persona que no ha sido pecador. Ningún papa, ningún santo que se le dice en el catolicismo, ninguna mujer que dio a luz a nuestro Jesucristo. Todos son pecadores. No sé, ellos dicen que el Papa está limpio de pecado. Yo no creo. El sistema, ese sistema cambia cada vez que hay un nuevo líder en esa silla. Puede cambiar las reglas, puede quitar las reglas, puede agregarle una regla. Entonces, un hombre que puede ser eso no es ese hombre, esa posición no está libre del pecado. Como esta posición aquí, yo soy pastor, yo soy un hombre. Esta posición aquí, yo también puedo caer en tentación. Yo también soy un pecador. Entonces no hay luego Romanos 3:28 dice que no hay ninguna persona que ha alcanzado la gloria de Dios. Ninguna persona. Entonces nosotros caemos en tentación muchas veces, sí, por el diablo o sus seres caídos, compañeros, pero también por nuestra naturaleza pecaminosa. Y de aquí Cristo nos está dando el ejemplo
que deberíamos orar todos los días para no caer en tentación. No nomás levantarnos, poner los zapatos. Ay, Señor, perdón, ayúdame hoy, dame salud, que no me pase nada y afuera de la puerta. Nunca oramos más que eso, nunca. No oramos por el reino de Dios, no glorificamos y adoramos al Dios santísimo, majestuoso, que está en el reino suyo. Ay, Señor, dame lo que necesito, que no me pase nada, dale salud a mi familia. Y ya, a la puerta nos olvidamos de Dios y luego a los últimos del día, quizás regresamos, pero todo el día nos olvidamos de Él. Dice Jesús que deberíamos orar para no caer en tentación todos los días. Todos los días. Pero muchos de nosotros, incluso yo, también caigo en esa debilidad. ¿Por qué? Somos seres humanos. Tenemos esa naturaleza pecaminosa. Pero cuando oramos, dice nuestro Señor, oren de esta manera. Incluso en esa oración, incluyan que no vayan a caer en tentación. Porque muchas veces caemos en tentación porque no le pedimos a Dios que no caigamos en tentación. Nos olvidamos de, Dios, dame dinero, dame fortaleza, dale salud a mi familia y a mí. Que llegue al trabajo bien, que regrese del trabajo bien. Cuida a mis niños. Que nadie choque conmigo. A ver qué va a hacer la señora de comer esta noche. Todos caemos en eso, ¿verdad? Pero ninguna vez pensamos de preguntarle a Dios que no caigamos en tentación. Y luego cuando sucede es porque no oramos eso en nuestras oraciones. Si oramos genuinamente, no nos metas en tentación, será vivido en varias maneras. Significará, nunca gloriarás en tu propia fuerza, nunca desearás pruebas, nunca caerás en tentación, nunca guiarás a otros a la tentación. Hay que pedirle a nuestro Señor que no caigamos en tentación. ¿Y qué es otra manera de no caer en tentación? No ponernos en una situación donde vamos a caer en tentación. ¿Se acuerdan de José en Génesis? ¿Se acuerdan cuando José estaba trabajando por Potifar y estaba solo él y la señora de Potifar? ¿Se acuerdan? ¿Y qué es lo que sucedió? La esposa de Potifar trató de seducir a este joven. Él no tenía nada que ver, él ya estaba en esta situación. Pero ¿qué es lo que hizo? Inmediatamente cuando vino la tentación, porque en ese momento tenía la oportunidad de pecar y darse en sí mismo y acostarse con la esposa de Potifar. Pero ¿qué es lo que hizo? Si se acuerdan, José corrió. Hay muchas oportunidades en caer en tentación. Una se va a presentar sin nosotros hacer nada. Y cuando suceda esto, hay que alejarnos. Hay que correr. Hay que correr. De la misma manera que corrió José. Pero hay que orar que no caigamos en tentación. Pero la cosa es que unas veces, Dios va a permitir. Lo malo no viene de Dios. La tentación no viene de Dios. Quiero que entiendan, pero Dios lo permite. Dios permitió. Ustedes piensan por un momento que Dios altísimo, majestuoso, soberano, no sabía que el diablo estaba en el huerto. Piensan por un momento que Dios, Jehová, no sabía que el Satanás estaba en medio de la víbora. Piensan que Dios no sabía eso. Sí lo sabía, pero lo permitió. Otra palabra para tentación es prueba. Es una prueba. Dios lo permitió para probar a Adán y Eva y fracasaron tremendamente. Y ahora por esa razón estamos aquí hoy. Por eso estoy aquí predicando esta mañana sobre la tentación y el pecado y la naturaleza pecaminosa. Porque ellos fracasaron cuando Dios permitió la prueba. Dios va a permitir pruebas en sus vidas. Y vamos a ver por qué. Entonces nuestra naturaleza pecaminosa nos hace caer.
Y no les dejes caer en tentación. Hay que orar eso. Sino líbranos del mal, también dice el versículo. Quizás unas versiones de usted diga, si no, líbranos del maligno. ¿Quién es el maligno? El diablo. 1 Pedro 5:8 dice esto. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Practiquen el dominio propio. La cosa, ¿quién aquí hace? No voy a preguntar. Algunos de ustedes hacen ejercicio todos los días o varios días de la semana. ¿Por qué hacen ejercicio? ¿Por qué practican el ejercicio? Porque tiende el cuerpo uno dolorido para... Se pone adolorido el cuerpo. Sí, ¿verdad? Yo tengo, quizás va a ser uno de mis deseos nuevos del año nuevo que venga. Para mí también. Pero practicamos ejercicio para que mantener nuestros cuerpos saludables, ¿verdad? Lo mismo es con lo espiritual. Si no mantenemos nuestras vidas espirituales bien saludables en oración, no practicamos todos los días, como dice el Padre nuestro aquí. Si no estamos alertos de lo que está sucediendo en nuestros cuerpos, si no estamos alertas de nuestras vidas espirituales, el enemigo, el diablo, es como un león rugiente, aquí dice Pedro, buscando a quien devorar. No piensen por un momento que el diablo no es muy poderoso. El diablo es bien poderoso. Y el momento que pensamos que no vamos a poder resistir la tentación, ¡pum!, vas a caer. El otro día le voy a decir, como hombre, como esposo, el viernes parece, mi señora se fue con una de las señoras de la iglesia, se juntaron, yo sé que se juntaron, tuvieron estudio bíblico y todo, y yo me fui con unos compañeros al sur de Oklahoma City a tener un estudio bíblico y un desayuno con ellos. Y ya había estado estudiando este pasaje, ya había estado preparándome, enfocándome para el sermón de hoy. Y lo primero que dije cuando salí de la puerta, Señor, estoy pensando como hombre, estoy pensando como esposo, estoy pensando como hijo de Dios. Señor, quítame las tentaciones de mí hoy. Quítame las tentaciones porque ando solo. Ando solo. Mi señora, dice la palabra en Génesis, cuando encuentra una esposa, se encuentra algo bueno. Entonces, y la esposa vino de la costilla del hombre, somos una carne. Pero la cosa es cuando uno se aparta de uno al otro, es cuando viene la tentación. Entonces, saliendo de la puerta, conduciendo al sur de Oklahoma City, aunque iba a estar con hermanos cristianos, dije, Señor, quítame las tentaciones de hoy. No permitas que entre las tentaciones en mi mente, en mi corazón, porque así de fácil entra. Y si yo pienso por un momento que yo como hombre puedo solo resistir el diablo, él es un león. Es un león. Y te quiere comer, te quiere destruir, te quiere matar. Primer Corintios 10:13. Ustedes, y aquí está el versículo que dijo nuestra hermana Alma hace rato. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, fíjense, va a llegar la tentación, sino ahorita, al rato, Él, el Señor Todopoderoso, les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Dios le dio una salida a José y salió corriendo. Se salió corriendo como un corredor olímpico. Se fue, dejó la tentación. Pero Dios siempre pone enfrente de nosotros un camino para salir de esa tentación. ¿Saben cómo salió Jesús
¿Saben cómo salió Cristo mismo de la tentación de Satanás? 3 veces. Por la palabra. Cada vez, fíjense que Satanás aún también usó la palabra contra Jesús. El diablo puede usar la palabra contra ti. El diablo, el Satanás, un hombre, una mujer, un sistema, una religión puede usar la Biblia, la palabra, en una manera mentirosa y aplicarla en una manera que no es bíblico. El diablo usó la palabra de Dios 3 veces también contra Jesús, pero 3 veces Jesús sabía la verdad y usó la palabra de él, la palabra de Dios, lo usó contra el diablo y el Satanás se huyó. 3 veces, y como dijo la hermana, la palabra, vas a ser devorado, vas a ser comido, destruido, si no sabes la palabra de Dios. Va a venir el diablo, el Satanás, va a venir sus compañeros diabólicos, va a venir tu naturaleza pecaminosa y no vas a saber porque no tienes la palabra engendrada en tu corazón. No estás sometido a la palabra y lo quieres hacer tú mismo. Hoy, mira a esa señora. Hoy. Pero si no, yo no sé que la palabra dice que es un pecado mirar a una señora con deseo, y la palabra dice que ya he fornicado y que ya le he dado los cuernos a mi señora cuando yo deseo una mujer. Yo pienso de eso. Hay que pensar, y no siempre tengo éxito. Entonces, si no estoy en la palabra, si no estamos en la palabra, vamos a ser devorados por el diablo. Sino líbranos del maligno. El diablo existe, amados. El diablo existe. Y el problema es que muchos de nosotros, la mayoría de todo el pueblo pagano, de todo el pueblo que no conoce a Dios personal, pero muchos cristianos toman por Dios que ellos pueden resistir y conquistar el diablo en sí mismo. No se puede. Hay que pedirle al Señor que no nos envíe por la tentación y que nos libere del maligno. Porque Él sabe que el diablo, Satanás, se llevó 1/3 de todos los ángeles del cielo. Él es un ser no todo, pero bien poderoso. Y si no le pedimos a Dios que nos dé lo que necesitamos para conquistar el diablo, vamos a caer al diablo. Hay que pedirle a nuestro Señor que nos libere del mal, del maligno. Pero en cada tentación hay una salida. Cada tentación hay una salida. ¿Han escuchado ustedes cuando dicen, cuando algo sucede malo, qué es lo que dice una persona? El diablo me hizo que lo hiciera. Quizás sí, pero muchas veces son nuestros deseos pecaminosos. Y no dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Ahora aquí le puse, si en sus Biblias las tienen abiertas, quizás dependiendo de su versión, dependiendo de traducción, quizás va a tener esto al último de este versículo: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. ¿Quién no lo tiene en su Biblia? ¿Quién no lo tiene en su Biblia? Ok. Hay unas Biblias que lo tienen y hay otros que... Y por eso, hermana Altagracia, en su Biblia tiene como un asterisco. No lo tiene. Donde apunta abajo un asterisco y dice por qué no está. Nada más tiene la D, la 1, como Corintios 29:11. Ok. Pero el último del versículo 13 no tiene un asterisco. Ok. ¿El tuyo tiene asterisco? ¿Y qué dice? Que apunta abajo. No está en el versículo, pero tiene un asterisco, como una excepción. ¿Y qué dice abajo? 6:13, del maligno. Del maligno. ¿Y sigue? Del mal. Del maligno, porque tuyos son el reino y el poder y la gloria para siempre. Entonces, en la Biblia de Carmen no está en el versículo, pero tiene un asterisco que dice que hay
hay unos Biblias que sí dicen eso. ¿Por qué está en unas Biblias y en otras Biblias no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué está en la Biblia mía? A ver, la Biblia mía, Mateo 6:13. Mateo 6:13. Yo tengo la nueva versión internacional. Mateo 6:13. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno, porque si perdonan, no hay nada. Pero en Mateo 6:13, en el mío, sí tiene esto. Me fui antes de leer. Mateo 6:13. Tiene un asterisco el versículo 13 en la Biblia mía. Y dice abajo, cuando voy abajo en la nota dice también lo mismo, del maligno. Del mal, dar malignos, porque tuyos son el reino y poder de la gloria de para. Entonces, las Biblias, unas tienen eso al último del versículo y otros no, pero los que no tienen al último, muchas veces tienen una notita, un asterisco, y si mira para abajo, el asterisco va a decir que unas versiones dice eso. ¿Por qué? ¿Es una equivocación? ¿Qué piensan hacer? ¿Por qué está en una Biblia, en una traducción y no en otra? Tipo de traducción, ajá. El tipo correcto de oración alaba a Dios y le da el crédito del reino y el poder y la gloria a Dios. Es lo que dice aquí. Aquí está una respuesta. Existe cierta disputa y hay debate sobre si esta doxología, es lo que se le llama una doxología, algo que viene normalmente al último de una carta, una exhortación. Pablo muchas veces ha sido eso, una doxología. Hay cierta disputa y debate sobre si esta doxología está en el manuscrito original que Mateo escribió o fue añadido después por un escriba. La mayoría de los eruditos, ¿saben quién es un erudito? Es alguien que vino después o alguien que ha estudiado. La mayoría de los eruditos bíblicos modernos creen que esta línea, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, amén, que esta línea fue añadida después. Entonces hay debate, pero muchos piensan que Mateo, cuando él escribió este libro, este pasaje, estos versículos, no originalmente lo escribió. Que fue escrito después por otra persona y agregado por un erudito. Después del primer siglo, porque Jesús vivió en el primer siglo, ¿verdad? Alrededor de los 33 AD Jesús murió por ahí. Pero luego siguió el tiempo, la temporada, las épocas. Luego entró el segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo. Ahora estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Se han encontrado escritos papeles, hay uno que se dice Dead Sea Scrolls, manuscritos que se encuentran después del primer siglo, que tenían esto escrito, que era parte de Mateo, pero no escrito en el libro original de Mateo. Entonces, lo que se piensa que esto fue agregado al último versículo 13. Por eso tiene una notita, unas Biblias explicando eso, que después del primer siglo se encontraron en el mar, ¿cómo se dice? El mar muerto. Hay muchos cartas que se encontraron despedazados de la Biblia, y una de estas cartas y páginas en el mar muerto se encontró este pasaje y tenía esto agregado, pero se encontró después del primer siglo, alrededor según tercer, cuarto siglo, algo por ahí. Pero en el manuscrito original que Mateo escribió no se encontraba en ese tiempo. ¿Lo hace un error para nosotros hoy o no? No, porque aquí no le quita nada de la palabra de Dios, porque el reino y el poder y la gloria es todo para Dios. Entonces aquí es como una exclamación diciendo, no caigas en tentación, porque este reino
que es temporal, este reino temporal, no es el reino verdadero, porque un día viene el reino de Dios, un día viene el poder de Dios, un día viene la gloria de Dios, y eso será para siempre. Entonces, dice aquí Mateo, tengan perspectiva que sí, ahí va a haber tentación, pero fíjense, acuérdense que viene el reino, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Eso nos debería animar. Nos debería ir a enviar a Dios, diciéndole a Dios, danos lo que necesitamos para no caer en tentación. Está escrito eso en varios manuscritos y omitido por la mayoría de los padres, ambos griegos y latinos. Como la doxología es al menos muy antigua y estaba siendo usada entre los judíos, al igual que todas las demás peticiones de esta excelente oración, no debería, dice, en mi opinión, ser omitida del texto. Simplemente porque algunos manuscritos lo han omitido y ha sentido escrito de diversas formas en otras. Santiago 1, 2 a 13. Hermanos míos, considérense. Aquí está la razón y el propósito para las pruebas que también pueden ser tentaciones. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. ¿Ustedes han escuchado de un hombre llamado Job? ¿Saben de las pruebas que le vinieron a Job? ¿Se acuerdan la historia de Job? ¿Quién iba al cielo para presentarse al trono de Dios hablando de Job? ¿Quién se acuerda de la historia? El diablo. El diablo, Satanás, volaba al cielo y luego Dios le decía al diablo, fíjate a mi sirviente Job, no hay nadie como él en la tierra. ¿Qué es lo que le dice el diablo? Sí, pero tú lo cuidas. El momento que tú le toques su cuerpo, él te maldecirá. Tócale su cuerpo y te estoy diciendo que te maldece. Él será como cualquier otro. ¿Qué es lo que dice Dios? Ok, está bien, lo voy a permitir, pero hazlo, pero no le quites su vida. Y varias veces hizo eso Satanás. Hasta al último que le quitó todo, le dio enfermedad, le quitó su familia, le quitó su ganado, sus riquezas, y ninguna vez maldició Job a Dios. ¿Por qué lo permitió Dios? Para que su fe sea engrandecida. Y si leen el libro de Job, Dios nunca le dice a Job por qué sucedió todo en este lado del cielo. Nunca le dice. Pero dichoso fue Job, porque él se enfrentó con esas diversas y salió de la prueba y salió con una perseverancia. Últimamente Dios le recompensó con más familia, más ganado, más fortuna. Pero las pruebas eran para su fe. Las pruebas, las tentaciones son para que tu fe aumente. Aquí está lo que leo nuestra hermana. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en desacuerdos y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. Fíjense lo que dice el versículo aquí, Romanos 13, 14. Más bien, revístanse ustedes con el Señor Jesucristo. Dice la palabra, pónganse la vestidura de Jesús. ¿Y cómo nos ponemos la vestidura de Jesús? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Cuando nos levantamos en la mañana nos ponemos la vestidura del trabajo, ¿verdad? Y hay cosas que nos protegen, ¿verdad? En el trabajo, casco, guantes, ¿verdad? Hay que revestirnos con Cristo por medio de su palabra. Ahora vamos a Efesios 6, 10 a 18. Y aquí vamos a terminar. Efesios 6, 10 a 18. ¿Quién aquí trabaja en un trabajo donde te tiene que poner un casco? O guantes, o botas. ¿Por qué?
¿Qué sucede si no se las ponen? Accidente. Accidente, como ¿qué pasa si sin el casco? ¿Qué sucederá? Si cae algo de arriba en la cabeza. ¿Qué sucedería? ¿Usted le dice cuando se va sin casco o él ya la tiene en la troca? Usted ya sabe, ¿verdad? Pero hay ciertas razones que el trabajo, el empleado nos dice, ponte el casco, ponte los guantes, ponte las botas, porque si no algo puede suceder. Vístete bien para el trabajo. Efesios 6, 10 a 18 dice esto. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Entonces la palabra dice que tus problemas, las tentaciones, las pruebas no son de la carne, son espirituales. Pero hay que ponernos la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Y versículo 13, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo eso, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento. Otra vez. Con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Hay que vestirnos en Dios todos los días, porque el Dios de este mundo, el príncipe, es el diablo. Él quiere como león devorarnos, quiere destruir tu familia, quiere destruir tus hijos, quiere destruir tu matrimonio. Y si no estás orando a Dios en tu vida cotidiana, que no caigas a tentación, maldiciendo a tu esposo, tu esposa, porque ellos hicieron esto, o no te escuchan, ya has caído en la tentación. Hay que ponernos la vestidura de Dios. Hay que fortalecer nuestra vida, nuestros matrimonios, nuestros hijos en la palabra de Dios. Y si no sabemos de la palabra, no hay problema. Hay una iglesia que les puede ayudar a fortalecer. No importa qué nivel estés. La palabra fue escrito para el hombre común. Y si una iglesia, una persona oculta o trata de esconder la palabra, la autoridad, la verdad de Dios sobre ti, en tu familia, no es iglesia, es una abominación. La autoridad, la verdad es la palabra de Dios, es la Biblia. Tú mismo la puedes leer. La persona común la puede leer. Si no sabían esto, les voy a decir. En los tiempos oscuros, que se le dice de las edades oscuras del siglo número 4 o 5, cuando cayó Roma, hasta el siglo XVI, 1500, algo por ahí, se decían los tiempos oscuros. ¿Saben por qué? ¿Quién dominaba durante esos tiempos? ¿Qué fe religiosa dominaba por casi 1000 años? La Iglesia Católica. ¿Y qué es lo que hacía la Iglesia Católica? Cuando uno iba al servicio los domingos, servicio dominical, cuando venían y se sentaban así como ustedes, no había ninguna Biblia. Ninguna Biblia. Y luego el sacerdote no hablaba la lengua común. Hablaba latín. Entonces el hombre, mujer, niño común, que no tenía ninguna educación, escuchándolo latín, sin ninguna Biblia presente en los asientos,
se concluía el servicio, se iban sin entender nada. Le estoy diciendo, amados, a ustedes, abran sus Biblias. Porque el hombre, la mujer, el niño común en esos tiempos no tenían disponibles lo que hoy tenemos disponible, porque un sistema trató de ocultarlo y esconderlo de nuestras vidas. Ahora ya tenemos la Biblia. Muchos han muerto para tener esta palabra. En China te matan si tienes una Biblia. En China te matan si tienes una Biblia. La iglesia en el país, en el país de China, no existe arriba en la tierra. Existe la iglesia cristiana abajo la tierra, escondida. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta que eres cristiano o tienes una Biblia, te matan. Porque el pueblo chino no son cristianos. Ellos tienen a Buda. Entonces cualquier cosa que vayan a alejarlos de ellos, de su Dios, de su ídolo, es algo para matar. Entonces no saben qué bendición es tener esto. Porque esto es liberación. Esto es libertad para abrir los ojos a un pueblo que ha sido ocultado la verdad por siglo tras siglo, tras siglo, tras siglo. Y es así como podemos agarrar la amargura de Dios día tras día en nuestras oraciones. Oren contra tentación, oren el reino de Dios en sus vidas cotidianas. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar una alabanza que habla sobre la gloria de Dios.